Hola, ¿qué tal, hermano? El día de hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Vamos a meditar en ciertos temas. En este tema en específico que vamos a ver es por qué hoy ya no evangelizamos, por qué cada uno de nosotros se ha olvidado de llevar la palabra o por qué no podemos llevar también la palabra. Entonces, hermanos, les voy a invitar a que cada uno de nosotros cierre sus ojos y que cada uno de nosotros en este momento podamos hacer esa pausa que muchas veces es necesaria para que podamos nosotros entonces sí concentrarnos en lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, hermanos, les pido que nos unamos en una misma oración. Señor Dios Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias porque hoy nos permites hablar respecto a tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros sea un instrumento tuyo, que cada uno de nosotros podamos comprender qué es lo que tú tienes en esta vida para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que viertes en cada uno de nosotros y te pido por mi familia y también por la familia de cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje. Te pedimos y te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que tenemos hoy es ¿por qué no evangelizamos? Y para eso siempre tenemos muchas excusas, siempre tenemos motivos y también tenemos justificaciones. La primera de ellas es porque no tengo tiempo. Creo que es algo muy recurrente y es algo que yo he platicado con muchos hermanos, el por qué a veces no podemos llevar la palabra, por qué no podemos ir a dar una plática, por qué no podemos ir a evangelizar, por qué no podemos ir a una misión. No tengo tiempo, porque el trabajo me ha absorbido, porque mis obligaciones me han absorbido, porque mi familia me ha absorbido. Y lo vamos a dejar ahí como excusa y las vamos a dejar para que meditemos si en realidad es tiempo o son otras situaciones. Dos, porque no tengo dinero para ir. Híjole, hermano, ¿qué más quisiera yo ir a la Sierra de Puebla o quisiera ir a algo? Pero ¿qué cree? No me han pagado ahorita por la pandemia. Yo no tengo dinero para eso. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que cada uno de nosotros se va olvidando de qué es lo importante dentro de una misión, de llevar la palabra, es el tener un corazón dispuesto. Y ahorita lo vamos a ir, cada uno de nosotros lo va a ir comprendiendo de otra manera. Y tercera excusa, o que no es excusa, es porque no queremos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que cada uno de nosotros nos vamos engañando y vamos diciendo por qué sí queremos y por qué no podemos. Entonces, hermanos, hay que ser muy certeros en esto. Pero ahora, ¿por qué no podemos evangelizar? Una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Ahorita vamos a hablar entonces por qué no podemos. Y de ahí vamos a nada más a platicar, perdón, de ciertos puntos y que lo vamos a resumir en 7. El primero, porque no estoy preparado. Nuestra primera excusa es no puedo ir a compartir la palabra porque no estoy preparado. Es cierto, nadie puede hablar de aquello que no conoce, de aquello que no tiene. Sin embargo, algo que debemos nosotros siempre tener en mente es de que lo esencial es evangelizar en la medida en que nosotros vamos creciendo. Es decir, lo poco o mucho que nosotros ya conocemos del Señor, hay que irlo compartiendo. Y también hay que recordar algo que es esencial, hermanos, y que es algo que se nos olvida. La evangelización no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Es decir, también muchas veces queremos llegar a evangelizar, pero ¿qué creen, hermanos? No tenemos ni un plan de lo que vamos a decir. No tenemos ni una idea clara de lo que vamos a decir. Queremos empezar por temas muy complejos cuando nosotros mismos ni los dominamos. Queremos entrar en temas muy complejos que sabemos que son a lo mejor temas gancho, pero que ninguno de nosotros puede ahorita explicar y que ninguno de nosotros puede llegar a comprender. Y para ello, hermanos, hay que referirnos a la palabra del Señor, hay que basarnos en la palabra de Dios. Y en la primera de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Es decir, hay que estar preparados, sí, hay que prepararnos, hermanos, sí, hay que ver qué es lo que nosotros vamos a llevar. Por ahí hay manuales que se han hecho aquí mismo en la iglesia, se han definido cuáles son los temas más importantes con los cuales hay que llegar a la evangelización.
Y que si cada uno de nosotros por lo menos hemos tenido 2, 3 clases, es decir, que ya pasamos por encuentros y que ya pasamos por caminando y que ya estamos tal vez en curso ser o estamos en esa formación, los vamos a dominar. Muchas veces es la primera excusa que tenemos entonces porque no podemos evangelizar es porque no estoy preparado. Dos, y que es un error que tenemos mucho y que es un defecto que yo creo y que es a lo mejor algo que ya nos está empezando a caracterizar, que al sentirnos salvos, al sabernos salvos, nos sentimos superiores a aquellos que no lo son y empezamos a juzgar. Hay que recordar que la palabra del Señor nos dice que no hay ni uno solo perfecto y que estamos en constante crecimiento, más nunca, hermanos, nunca vamos a ser perfectos, ¿no? Solamente ha habido un Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo mucho cuando hice mi profesión de fe, recuerdo perfectamente ese sermón, ese día en especial, fue algo que me marcó mucho y doy gracias a Dios de que a pesar de ya haber seguido casi 10 años, sigue muy latente partes de ese sermón cuando yo estoy preparando muchas veces las meditaciones que me corresponden. Y recuerdo que quien lo estaba dando en ese entonces, que fue el hermano Felipe, hablaba mucho de cómo nosotros, bueno, ahora yo ya también como cristiano, pero decía que como los cristianos nos encantaba señalar y volver a señalar el pecado de los demás y decir que ellos no se van a ir al cielo y que no van a poder gozar de todas las bendiciones del Señor porque no habían recibido, y que muchas veces nosotros como cristianos nos poníamos muy por arriba, cuando lo primero que nosotros debemos de reconocer es ser humildes y reconocernos como pecadores. Y es por eso que también la palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6: en comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿hasta qué día? Hasta que estemos en presencia del Señor, hasta que venga el Señor y Él juzgue. Hasta entonces vamos a saber si fuimos o no perfectos. 2, en Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis que debéis responder a cada uno. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos. Horrible, hermanos. Porque ¿qué es lo que hacemos? Es que no, es que tú como eres pecador, es porque tú que no has recibido al Señor, es que tú, tú y tú. Y creamos un monólogo. Y creamos un monólogo no solamente para intentar convencer, sino lo primero que intentamos es romperlo como ser humano. Debemos ser sal, debemos de tener esa sabiduría para poder hablarle a cada uno de ellos, para saber qué es lo que vamos a hacer. Y la única manera en que lo vamos a poder hacer es que nosotros estemos preparados, sí por medio de la palabra, pero también en esa gracia que solamente el Señor nos la da. Que dejemos que sea el Espíritu Santo el que hable en lugar de nosotros. Entonces, el segundo punto por el cual no podemos evangelizar es que nos sentimos superiores y por consiguiente llegamos a juzgar a los que no son como nosotros. 3, que es algo muy habitual también en nosotros: presumir y platicar sobre nuestro activismo y no sobre la palabra. Esto es algo muy habitual ya. Es que nosotros somos bien creativos, sabemos cómo jalar jóvenes, jalar inconversos, porque tenemos campamentos, porque tenemos una noche mexicana, porque tenemos Navidad en las montañas. Pero ¿qué pasaría si en ninguna de esas actividades nosotros ponemos en primer lugar y como centro a nuestro Señor Jesucristo? Pues simple y sencillamente quedamos en eso, en un activismo, en una construcción social, en decir que los cristianos somos muy bonitos, somos muy lindos, somos muy tiernos, pero a lo mejor somos vacíos del mensaje del Señor. Y para eso pues están los clubes de los optimistas, están grupos de terapias y cosas por el estilo. Entonces cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que más allá de innovar y de crear situaciones muy bonitas, veamos cuál es el fondo, y el fondo y el centro es nuestro Señor Jesucristo, más allá de las formas,
por muy lindas que las queramos nosotros ir pintando. 4. Hablamos de la palabra, pero no testificamos. Y ahí, hermano, ahí es donde todos, iniciando por mí, ahora sí torcemos, ¿no? Así como que no sabemos ni qué hacer ni qué decir. Bien dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y a veces no actuamos conforme a lo que creemos. Pero también, hermanos, tenemos que darnos cuenta que algo que es esencial es que el amor es lo que nos debe de distinguir. Tan es así que en Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Para poder testificar de la palabra del Señor hay que vivirla. Para poder hablar también de la palabra del Señor hay que ejemplificarnos y también, de cierta manera, sacrificar esa parte que nuestra carne todavía nos dice, que nos pide y que muchas veces nos condena a no poder abrirnos para poderle dar paso a que sea el Señor el que actúe en nuestras obras. 5. Esperar resultados inmediatos. Aquí viene una creencia que es muy falsa, y es que nosotros logramos conversiones o ganamos almas. Pero no, hermanos, discúlpenme, es el Espíritu Santo. Y si no se hace, nos entristecemos, nos enojamos y tal vez hasta se puede llegar a alguien a deprimir. Yo recuerdo en algún campamento que participamos vamos por X número de almas. Bueno, pues si lo vemos así, pues era el 10, 15%, dije, pues no se oye tan mal. Sorpresa, hermanos, no hubo ninguna conversión. Los que estábamos trabajando nos sentimos. Dijimos, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué pasó? Hicimos el llamamiento, nadie se paró, nadie levantó la mano, nadie aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. ¿Qué sucedió? Y es entonces cuando nosotros pensamos que ese resultado iba a ser inmediato. Al año siguiente, exactamente un año después, se volvió a hacer el mismo campamento. Volvimos a participar los mismos, casi replicamos exactamente lo mismo. Y hubo 9 personas, 9 nuevos hermanos que hicieron esa profesión de fe. ¿Qué varió? Que ese año nos dijimos que no íbamos a ponernos una meta de cuántas almas íbamos a ganar, sino que íbamos a entregar todo y que íbamos a dejar que el Señor fuera el que lo hiciera. Y entonces es cuando se nos vino en ese campamento a la mente el siguiente versículo, que está en la primera de Corintios 3, 6 y 7, que Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el del que planta es algo, ni el del que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahí fue cuando comprendimos, unos vamos a sembrar, otros van a regar, pero el que siempre va a cosechar, siempre, hermanos, va a ser el Señor. Así es que no esperemos resultados inmediatos en esos planes de evangelización. Veamos que tenemos que labrar la tierra, que tenemos que sembrar, que tenemos que cuidar que no exista maleza, que no exista nada de cizaña alrededor de ese trigo que nosotros estamos poniendo. 6. Otro punto que es muy importante y que a veces se nos olvida, hermanos. Buscamos seguidores y amigos, pero no buscamos discípulos de Cristo. Es decir, los invitamos a mi mejor amigo, o por ejemplo, alguien invita al prospecto de novio o de novia, y en un momento de emotividad, porque los cantos estuvieron muy bonitos, porque fue una actividad muy recreativa, o porque el sermón fue muy certero, hacen profesión de fe. O peor aún, pues ya que me trajo y veo que aquí están los que van a ser mis suegros, voy a levantar la mano y así para que me permitan salir con ella. Lo peor todavía que viene ahí, hermanos, y que es algo que a mí me llega a veces a preocupar es, ¿qué pasa después de eso? ¿Lo seguimos discipulando? Es decir, le seguimos hablando de Cristo, porque para llevarlos a la iglesia les dijimos, ¿no? Mira, ven, vas a escuchar la palabra, yo quiero que tengas un encuentro con Cristo, no te pido que cambies de religión, sino que escuches al Señor y a su palabra, y Él sabrá qué decirte para que tú aceptes al fin la palabra del Señor.
Y después de eso, ¿qué hacemos? Nos ponemos muy contentos, lloramos probablemente, nos da mucho sentimiento, pero lo seguimos apoyando en esa vida cristiana, porque recordemos, los recién conversos les va como en feria, porque es por primera vez que se enfrentan con el pecado, porque es la primera vez de que el Espíritu Santo les quita esa venda del pecado y les dice, sí eres pecador. Y es entonces cuando también el enemigo dice, esta alma se me está yendo y va por ella, y lo ataca con todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos un amigo cristiano. Ese amigo cristiano entonces, pues ya mis papás me van a permitir salir, porque es cristiano. Ya ese amigo cristiano me va a poder invitar a su casa. Ya con ese amigo cristiano voy a poder ir al cine. Entonces lo que tenemos es de que buscamos seguidores y amigos y no queremos hacerlos nuestros discípulos. Y finalmente, y que es algo extremadamente importante, hermanos, no oramos. No nos comunicamos con quien nos debe dirigir, que es nuestro Señor Jesucristo. No estamos en comunión con Él porque creemos más en nuestras fuerzas, porque creemos que cada uno de nosotros lo va a lograr. Pues claro, lo iré perfectamente. Vi cómo tenía que ser, ya lo conozco, casi casi le hice un perfil criminológico. Y gracias a eso se logró. No, hermanos, el que cosecha es el Señor. Y es por eso que tenemos que regresar entonces a la palabra, y en Colosenses 4:2 nos dice, perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo para nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso y para lo cual manifiesto que debo hablar. Imagínense, ¿no? Pablo en la cárcel diciendo que lo que tenemos que hacer es hablar con el Señor. Él está hoy en una etapa de sufrimiento probablemente. Todos sabemos que estar en una cárcel es uno de los sentimientos que puede llegar más a afectar a una persona, el estar aislado. Imagínense ahora estar aislado por tu fe. Entonces, hermanos, aquí hemos hablado de estos 7 puntos. 1, que no estoy preparado. 2, por ser salvo me siento superior y por ello yo juzgo. 3, por platicar y presumir sobre el activismo y no sobre la palabra. 4, hablamos de la palabra pero no testificamos. 5, esperamos resultados inmediatos. 6, buscamos seguidores o amigos y no discípulos de Cristo. Y 7, no oramos. Híjole, hermanos. Y después de todo eso decimos, no pude por algo. Y nos viene esa depresión, nos viene esa tristeza, porque sí, nos debe dar mucha alegría siempre el poder hablar de la palabra. Hace no más de 8 días hablé con un hermano en Cristo yo lo vi medio, la verdad, medio turbado, ¿no? Así como, ¿qué tienes? Y me dice, es que recibí más de lo que yo esperaba del Señor. Él le había estado en una oración constante, el Señor le había respondido algo. Y después de todo eso, aún más el Señor le respondió en ese momento. Y yo le vi esa alegría, y esa alegría de recibir la palabra del Señor una vez más. Y ahora imagínense que nos vamos a ubicar en un contexto bíblico cuando se dio lo de Sodoma y Gomorra. Y les voy a leer específicamente Génesis 19, 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, es decir, esos varones recordemos que eran los ángeles. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar en cuanto al clamor contra ellos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció que sus yernos como que se burlaban. Imagínense, nosotros estamos llevando ese mensaje, sintamos un poquito como Lot. Estamos llevando el mensaje de que te vas a ir al infierno por no conocer al Señor. No vas a vivir todas las bendiciones que tiene, tanto en esta vida como en presencia del Señor. Y después de eso, se burlan. ¿Qué es lo que hizo Lot? ¿No quieres? ¿No quieres estar con el Señor? Pues quédate. Quédate ahí.
Por eso, hermanos, también no hay que sentirnos mal si las personas que ya oyeron la palabra, a los cuales nosotros insistimos, nos pusimos en oración y dejamos que el Señor actuara, no lo quieren seguir. Pues, ¿saben qué, hermanos? Como les comenté este caso del campamento, nosotros, cada uno de nosotros, cuando hablamos acerca de la palabra a alguien que se la estamos compartiendo, lo que llegamos a hacer es plantar una semilla. Ya ellos verán si la toman o no la toman, si hacen una tierra fértil para que la palabra del Señor siga adelante, o tal cual los yernos de Lot, lo ignoran, se burlan y pues bueno, perecen. Hermanos, se oye muy fuerte el saber cuáles son las consecuencias de no recibir al Señor. Pero es la verdad. La palabra del Señor no puede ser aderezada para que sea escuchada como algo bonito. La palabra del Señor es. La palabra del Señor no puede permitirse el que tengamos ciertos actos creativos o caritativos. ¿Estás o no estás con el Señor? Por eso, hermanos, cuando digamos que no podemos evangelizar, reflexionemos por qué no podemos. Muy probablemente, hermanos, muchos de nosotros no hemos ido a evangelizar como lo hemos hecho o como lo debemos hacer, porque no queremos. Hermanos, se los dejo en reflexión y espero que el Señor nos siga fortaleciendo, que nos siga bendiciendo y que en cada uno de nuestros hogares siempre sea Él el que esté presente y el que nos guíe. Que Dios los bendiga.